Hoy vamos a compartir una palabra que he titulado Saca tus temores y cobra ánimo. En 2 Corintios 7, del 5 al 7, la palabra de Dios dice: Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. Pues bien, el apóstol Pablo habla en esta carta y cuenta cómo en ese viaje a Macedonia él sentía conflictos, los problemas lo rodeaban. Literalmente, él se había sentido derrotado de alguna manera. Dice que me siento con batallas por fuera y con temores por dentro. ¿Por qué? Porque él tuvo que enfrentar muchos conflictos de todos lados. Recordemos los conflictos que él tenía. Había mucha gente que no lo quería. Entonces, muchos enemigos lo querían matar. Muchos querían, lo golpearon, mucho tiempo lo encarcelaron. Él estuvo en medio de muchas tormentas. Y él decía eso: me siento con batallas por fuera y temores por dentro. Y yo pregunto, ¿cuánto nos hemos sentido así alguna vez? ¿Cierto? Yo me he sentido así muchas ocasiones, con batallas por fuera y miedos por dentro. Es normal porque somos seres humanos. Pero lo lindo de esta historia es que Dios, para poder traer aliento a Pablo, para levantarlo, envía a un amigo, envía a un discípulo, al Tito. Y dice que la sola presencia de Tito trajo alegría en la vida de Pablo. Y que su mensaje, ese mensaje que Tito le llevó a él, trajo consuelo, trajo alivio, trajo un descanso, como que lo volvió a levantar en ánimo. Creo que todos hemos tenido la grata visita de un Tito en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Y Dios los usa para traer aliento cuando estamos desanimados, para darnos una palabra en el momento cuando más la necesitamos. Así que si por alguna razón te sientes hoy como Pablo, rodeado de problemas por fuera y temores por dentro, Dios te envió hoy a este Tito a hablarles, a compartirles este mensaje de parte de él. Como cristianos estamos llamados a hablar palabras de ¿qué? Ánimo, de consuelo, de esperanza, palabras que nos edifiquen, de declarar palabras de bendición, lo que hicimos hoy sobre nuestros hijos. Entonces el Señor hoy nos va a dar 3 principios que nos van a ayudar a animarnos y que animemos a otros. Yo quiero que anotes ahí lo primero que tenemos que hacer. Es que el Señor quiere que nosotros nos alimentemos o alimentemos mejor a otros diariamente. En la palabra en Hebreos 3:13, en la versión Dios habla hoy, dice: al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Entonces, si pensamos en lo bien que nos sentimos cuando alguien nos anima, veamos que es algo muy importante para nosotros, pero también eso nos anima a que nosotros animemos a los demás. Todos necesitamos que nos animen, ¿cierto que sí? Yo recuerdo hace cerca de 27 años, mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Y en ese momento yo me quedé sin trabajo, me echaron. Estábamos muy angustiados porque estábamos comenzando. Recuerdo que estábamos comenzando a pagar nuestro primer apartamento. Pues cuando uno es empleado le pagan la salud a los hijos. Y yo dije, carajo, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a tener medicina para mis hijos. Y empezaron esas batallas por fuera y temores en mí por dentro. Y yo recuerdo que en ese desespero aún no conocíamos del Señor, pero en la misericordia de Dios, Él envía a una amiga, a un Tito,
Y ella vino y me dio mucho ánimo, me dijo: Edgar, ánimo. Si tú sacaste adelante esa oficina donde tú estabas trabajando, la dejaste funcionando bien, ¿cómo no vas a poder comenzar tu propia agencia de seguros? Entonces ella me dijo: si quieres yo te presto parte de mi oficina y vas a tener allá teléfono. En esa época no había celulares, no había nada de eso. Me ofreció un escritorio y teléfono y un archivo. Me dijo: yo no te voy a cobrar nada. Y yo sentí como que eso me levantó el ánimo. Y ustedes no se imaginan cuando yo me levanté y yo comencé ahí, en esa oficina, en ese pedacito de cubículo que ella me prestó. Y ahí comenzó mi carrera en el tema de los seguros, a volverme empresario. Y ya más adelante, poco tiempo después, como a los 20 días, ya tuve que abrir mi primera oficina y mi esposa empezó a apoyarme. Todos necesitamos recibir ánimo. Todos, especialmente cuando por ejemplo nuestros hijos están creciendo. Los niños necesitan ánimo de nosotros como padres, como familiares. Ellos necesitan, como las plantas necesitan agua, los niños, escúcheme en esto, necesitan recibir palabras de ánimo. Ellos se deben sentir valiosos, ellos necesitan sentirse amados. Cuando uno les da una palabra, a esa palabra a ellos les entra en su mente, en su corazón y se les queda. Yo recuerdo palabras bonitas que me dijeron cuando niño, pero también recuerdo palabras que me hirieron, me hicieron mucho daño. Esta semana pasada con mi esposa nos vimos una película, no sé si alguno de ustedes la ha visto, y si no los invito a que la vean. Es una película de la vida real, está en Netflix. Es de una niña adolescente australiana de 16 años, se llama Jessica Watson. Ella le dio la vuelta al mundo en un velero. Entonces es interesante esta historia porque desde niña ella soñó con hacer ese reto para ella, porque es la primera mujer jovencita en hacer una travesía. Y ella pues obviamente no querían, digamos que las autoridades, los medios de comunicación, no querían que la niña saliera porque era muy, muy pequeña, menor de edad. Le decían los padres: ustedes son unos irresponsables, ¿cómo la van a soltar a mar abierto en esta travesía tan fuerte? Pero en medio de ese recorrido que duró navegando, imagínense, sola durante 7 meses, ella rompió todo tipo de récord a nivel mundial. Pero en medio de su recorrido tuvo que enfrentar algunas tormentas. Y lo más curioso de todo es que a pocas millas de su regreso, ella tuvo que enfrentar la peor de sus tormentas. Y estando ya en ese momento agotada, ella había entrado en un momento como de depresión, porque la soledad, eso empezó como a enfermarla, no se quería levantar, ya se estaba dando por vencida y ya le faltaban poquitas millas para cumplir ese récord. Y algo pasa de un momento a otro en su interior. Ella empieza a venirle a su mente a recordar frases que su mamá le había dicho antes de salir a la travesía. Su mamá le había dicho: mi amor, tú lo vas a lograr, tú vas a vencer el miedo, no te des por vencida, tú naciste para cosas grandes. Cuando ella empezó a declarar esas frases, se levantó y dijo: yo puedo, y enfrentó esa tormenta que casi le cuesta la vida, pero finalmente pudo lograr y llegar a su destino final. Entonces, la invitación de hoy es: busquemos la oportunidad para alentar a una persona. Esa persona que está deprimida, esa persona que está triste, esa persona que no tiene ánimo. Nosotros, el Señor nos ha levantado para que levantemos a otros. Llevemos una palabra de esperanza a alguien. Animémonos unos a otros. Ayudemos, es necesario ayudar. En el trabajo vamos a encontrar personas, en el barrio, personas cercanas a nosotros. Nosotros debemos ser como ese Tito para muchas personas, ¿cierto? Que con la sola presencia nos sientan: ay, qué rico hablar contigo, yo siento algo especial cuando tú estás a mi lado. La persona se siente acompañada, sienten que algo bonito pasa, ¿cierto que sí? Mire, yo les cuento algo. Nosotros como ministerio somos muy bendecidos, yo le digo a mi esposa, porque Dios nos ha dado un equipo de Titos que ustedes no se imaginan. Hermosos, mentores de lo mejor, con un corazón de pastores impresionante, apasionados por dar ánimo a las personas que llegan cargadas con problemas. Sacan su tiempo y ellos, a veces les decimos:
llamen de lunes a viernes. Ellos llaman un domingo, llaman un sábado, en la noche. Sacan tiempo de sus hijos, de su trabajo, por darles una palabra de ánimo a aquellas personas que llegan angustiadas al ministerio. Entonces, cada vez que pensemos algo bueno de alguien, hablemoslo, digámoslo. Porque muchas veces pensamos cosas buenas de las personas, pero por algún temor no se lo decimos. Hablemoslo, digámoselo. ¿Cierto que sí? Si tú ves algo bueno en tus hijos, por favor, díselo. Declarémosle: me siento muy orgulloso de ti. Tú vas a hacer lo mejor. Tú vas a ser una persona grande. Tú vas a llegar muy lejos. Digámosle a tu pareja: me siento orgulloso de ti. Mire, a mí mi esposa me anima muchísimo. Yo a veces siento como que, yo no sé, yo a veces siento como que en esta prédica como que no me fue bien. Y yo no sé, me siento como frustrado y mi esposa me dice: mi amor, lo hiciste bien. Eso me levanta el ánimo. Ustedes no se imaginan, porque cada vez el compromiso para hablarles a ustedes es complejo. Pero yo me siento a veces frustrado y no, como que hoy no me salió bien esta palabra. Pero ella me levanta el ánimo. Y así somos los dos, nos levantamos el ánimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que esas palabras son necesarias. Declarémosle palabras a nuestros hijos. Mire, así como una palabra mala, una palabra negativa hace mucho daño, ustedes no se imaginan que una palabra de bendición puede levantar y fortalecer al que está necesitado. Aquí nosotros en el ministerio a veces a diario estamos recibiendo mensajes de personas con unos problemas que ustedes no se imaginan, y como una palabra de ánimo cambia la decisión que iban a tomar, muchas veces hasta de suicidio. Una palabra, no nos imaginamos el poder que tiene una palabra en la vida de una persona, ¿cierto? En un momento específico, en una situación específica. Nuestras palabras pueden salvar una vida. Nuestras palabras pueden salvar un matrimonio. Nuestras palabras pueden salvar una relación. Nuestras palabras pueden salvar el futuro de nuestros hijos, como lo vimos en la historia que les conté. Así que no nos quedemos callados. Animémonos los unos a los otros. Es necesario, desatemos palabras de bendición. Lo segundo, anótalo ahí, es que si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. ¿Sí? Porque es importante que sepamos algo, que el daño que puede causar una palabra negativa sobre la vida de un hijo, de un familiar, de una persona, no nos imaginamos el trasfondo. Hoy estamos siendo bombardeados con cosas negativas en este mundo. Hoy estamos siendo bombardeados con querernos cambiar el fundamento de lo que son los principios y valores. Y si salimos a la calle, vamos a escuchar palabras. Ustedes no sé si han escuchado, pero uno escucha a los jóvenes desatan palabras groseras en sus conversaciones. Escuchamos hablar a la gente derrota, escuchamos hablar a la gente fracaso, escuchamos hablar a la gente que eso no se pudo, que esto está difícil. Eso lo escuchamos afuera. Entonces la palabra de Dios dice en Efesios 4:29, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Así que si tienes algo malo que decir, mejor no lo digas, quedémonos callados. Si no edifica lo que vas a decir, mejor no lo digas. Si no bendice lo que vas a decir, mejor no lo digas. Si no va a traer algo de bendición, si esto va a traer dolor, mejor no lo digas, quedémonos callados. Entonces aprendamos a escoger las palabras, porque muchas veces el ser humano es tentado a hablar lo malo, ¿sí? En vez de hablar bendiciones, hablamos maldición. Por eso debemos aprender algo, y es a controlar este aparatico tan pequeñito como es la lengua, mis palabras. Muchas personas primero hablan y después piensan, se me salió, ¿sí? No lo quería decir. ¿Por qué? Porque primero hablamos antes de pensarlo. Lamentablemente, con ese, es que se me salió, podemos estar hiriendo, haciéndole mucho daño a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Estamos atando con nuestras palabras. Por eso es tan importante
tener cuidado qué es lo que estamos desatando en un momento de ira sobre nuestros hijos. Mire, la semana pasada yo vengo ministrando a un amigo mío, un abogado que nos ha ayudado con los temas jurídicos del ministerio. Él no asiste aquí, pero es un hombre que yo lo quiero mucho y él me busca para que él abre su corazón conmigo y yo por ahí por los lados lo ministro. Esta semana estuvimos tratando el tema de su mamá y me decía, pastor, es que yo todo el tiempo mi mamá me maldecía. Yo recuerdo de niños que él estaba odiando a su mamá en este momento, entonces dije, vamos a hacer un proceso de perdón con su mamá. Y la mamá decía, pastor, es que ella todo el tiempo me decía que yo iba a ser, me paraba de alguna manera y me decía, ay, parece bien, parece un gay. Entonces él dice, yo no soy gay porque Dios no lo permitió. Y ella dice, mis amigos iban a mi casa y mi mamá hablaba pestes con mis amigos de mí. Un día la escuché yo en la escalera hablando mal de mí, que yo no iba a salir adelante, que no iba a servir para nada. Ella me avergonzaba con las palabras que decía. Como personas de autoridad sobre nuestros hijos, podemos hacerle un daño muy tremendo. Podemos atarlos con nuestras palabras. Yo desato una palabra de maldición como papá sobre mi hijo. Ustedes no se imaginan el daño tan terrible que les podemos hacer. ¿Sí? Es que no sirve para nada. Cuando estamos bravos, es que esto es un inútil. Es que usted es un perezoso. Es que usted todo le sale mal. Es que usted es un bruto. ¡Wow! Cuidado. Porque esas palabras destruyen no solamente su autoimagen, sino que esas palabras cobran tanto efecto que cuando ellos sean grandes, ellos van a desarrollar lo que nosotros cuando padres, y un día, ay, es que se me salió, es que no pensé, pero resulta que tenemos que, cuando estemos airados, bravos, mejor quedémonos calladitos. Así como dice mi esposa, calladito nos vemos más bonitos. Pero no desatemos esas palabras tan fuertes sobre nuestros hijos, porque maldecir significa decir mal, hablar mal. Entonces pensemos qué palabras nosotros hemos puesto sobre nuestros hijos para ir a la oración y pedirle perdón primero al Señor y romperla sobre ellos. Tenemos que desatarlos porque ellos pueden estar atados con palabras que nosotros hemos declarado sobre ellos y por eso no avanzan. Por eso están estancados, porque nosotros mismos los hemos enlazado con nuestras palabras. Ahora, también hay algo muy común, es la crítica. Dios no nos ha llamado a criticar. Dios nos ha llamado a servir, a apoyar a las personas, pero nosotros no estamos llamados a señalar, ni a condenar, ni a juzgar. Dios nos ha llamado a amar a las personas, a nuestros hijos. En estos días hemos escuchado cualquier montón de historias de padres que han sido, inclusive vimos un programa de una patinadora, también un caso de la vida real, de una patinadora, su mamá como la maldijo toda la vida, y una niña exitosa que inclusive fue a los Juegos Olímpicos, una patinadora muy tremenda, como la mamá la maldecía tanto que esta muchacha al final de su historia le quitan el permiso para ser patinadora y termina en una cárcel, termina mal, porque su mamá todo el tiempo no hizo más que maldecirla. Es increíble. Entonces, antes de criticar, pongámonos en el lugar de la persona. Más bien, oremos por esa persona. No juzguemos. Oremos por esa persona. La gente a veces vamos a perder amistades porque la gente va a decir, ay, no nos juntemos con ese porque es más criticón, uy, le gusta estar rajando de los demás. Y a veces perdemos amistades, pero también perdemos el apoyo de Dios. Recordemos que Dios vio como un gran pecado, recuerdan cuando Aarón y María criticaron al pobre Moisés por haberse cuadrado a una etíope, y a la pobre María, ¿qué le dio? Le dio lepra por ponerse a rajar, a comer del prójimo. Entonces miren lo que dice la palabra en Santiago 2:13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Así que cuando sintamos ese impulso de criticar a los demás, pensemos primero en nuestras propias faltas, ¿cierto? Como dice la palabra, no miremos la paja en el ojo ajeno, sino revisemos que la viga grandota que tenemos en el nuestro. La crítica, ¿sabe qué tiene? Una raíz de fariseísmo. Ojo con la crítica, con estar rajando. Miren lo que dice la palabra en Mateo 7, del 1 al 5.
No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien y sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Así que Dios nos ha llamado a amar a las personas, no a condenarlas. Dios nos ha llamado a apoyar a las personas. Dios nos ha llamado a servir a las personas. Dios nos ha llamado a ayudar a las personas. Dios nos ha llamado a consolar a las personas. ¿Saben quién es el experto en señalar, en condenar, en juzgar? El enemigo. El enemigo es experto en destruir, pero Dios es experto en amar y consolar a nosotros, a sus hijos. Así que las palabras van a hablar en qué equipo nosotros estamos, ¿sí? Debemos dejar de ser parte del problema y empecemos a ser parte de la solución. Por último, el tercer principio, debemos fortalecernos. En 1 Samuel 36, eso está en lenguaje actual, se las voy a leer. Dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Yo creo que este es uno de los días más difíciles en la vida de David, ¿sí? Él había salido con su ejército a una misión y había dejado en la aldea solamente a las mujeres y a los niños, ¿recordamos? Y mientras él estaba allá afuera con su ejército, vinieron sus enemigos y se robaron todo lo que ellos tenían y se les llevaron a las mujeres y a los hijos de todo el ejército, incluyendo los del rey David. Por eso la Biblia dice que David estaba angustiado y todo el ejército también estaba amargado. Así que era un día, pues imagínense, o sea, sin su familia, era un día duro, difícil, amargo. Pero en medio de esa situación difícil, la palabra dice que David se fortaleció en el Señor. Y esto es lo que sucede. Dios quiere que nosotros nos alentemos y que alentemos a otros. Pero, hay un pero aquí. Pero van a venir momentos en nuestra vida donde no vamos quizás a tener a un Tito a nuestro lado. Vamos a estar solos, como le pasó al rey David. Puede que no esté el mentor, puede que no esté el pastor, puede que no haya una familia, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener seguro y claro es que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Qué rico cuando tenemos a una persona cerca que nos da una palabra de consuelo. Vamos a tener a Jesús a nuestro lado y Él nos va a fortalecer. Y Él nos va a dar ese ánimo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Vamos a poder cobrar ánimo, vamos a poder cobrar aliento. ¿Por qué? Porque las fuerzas no las puede dar un hombre, solamente nuestro Señor. Y aunque todo el mundo nos deje, aunque nos sintamos solitos, aunque pronto, por ejemplo, hoy las que presentaron a sus hijos que no tienen a un esposo, que viven solitas con sus hijitos. Dios, yo les digo a esas mamás, Dios está contigo. Dios nunca nos va a dejar. Aunque todo el mundo, como dice la palabra, te abandone, te dé la espalda, el Señor nunca nos ha prometido estar siempre con nosotros, todos los días de nuestra vida hasta el final. Él nunca nos va a dejar. Por eso Él nos va a fortalecer y lo dice su palabra en Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, quien te daré fuerzas, quien te ayudaré, te sustentaré con mi mano derecha victoriosa. Y también lo dice en Josué 1:9. Sé fuerte y muy valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Él nos lo ha prometido. Declaremos estas promesas, aprendámonos y declaremos. Yo cuando estoy ahí afligido a veces, yo declaro estas promesas.
Señor, tu palabra dice que no tenga miedo, no tengo por qué angustiarme, porque tú eres mi Dios que me fortalece. Él ha prometido estar con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Es cuando más tenemos que correr a los brazos de Dios y refugiarnos en Él. ¿Para qué? Para volver a retomar fuerzas, como le pasó a esta niña que les cuento de la historia de la vuelta al mundo. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Pues cuando en medio de esas tormentas, ¿cierto?, levantamos nuestras manos y empezamos a alabar a Dios. Es ahí, Señor, auxilio, auxilio. A esta niña de la historia, alguien le dijo, cuando estés pasando un momento difícil, el entrenador, él le dijo, canta. Yo no sé si le diría, alabe al Señor, pero esta niña levantaba los brazos y cantaba, ¿sí? Cuando comenzamos a orar, ¿sabe qué pasa? Y a alabar, el Señor va a depositar nuevas fuerzas en nuestro corazón. Cuando comenzamos a leer la palabra, pues este libro está lleno ¿de qué? De fe. Esto nos va a alimentar la fe, nos va a dar aliento, nos va a dar esperanza, ánimo de vida. Aquí es donde nosotros tenemos que levantarnos cuando estemos por allá solitos. Ahora no van a coger un bote y no van a dar la vuelta al mundo solitos. Pero no se imaginan cuántas veces nosotros hemos tenido con mi esposa que darnos ánimo los dos, ¿sí? Cuando estamos solitos para seguir adelante. En esos momentos donde las cosas no salen bien, como que pensamos, ¿será que, bueno, el Señor como que no está ahí? Y el Señor nos dice, tranquilos, yo estoy aquí, adelante, no se rindan. Dios nos ha dicho muchas veces, no tiren la toalla, perseveren. Es en esos momentos cuando sacamos nuestras promesas y decidimos poner toda nuestra confianza en el Señor y decimos, en Cristo ponemos nuestra confianza porque Cristo es quien nos fortalece. Y seguimos orando con esas promesas. Claro, hay momentos difíciles donde tenemos que levantarnos, pero es ahí, en las promesas que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice Isaías 54:17. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Y les dejo esta otra palabra que dice el Señor en Deuteronomio 28, del 7 al 8. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y te llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Y yo no sé, cuando ustedes han leído los Salmos, encontramos esos cantos tan hermosos de desesperación del rey David, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos de ellos era cuando él estaba pasando momentos difíciles, momentos de auxilio. Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, yo puedo confiar en ti, tú eres esa torre fuerte. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti tú me puedes levantar. Tú eres mi sustento, tú eres mi refugio, tú eres mi lugar seguro. Increíble esos salmos. Muchos de esos salmos de David fueron esos momentos de aflicción, en esos momentos de persecución, en esos momentos de dolor. Y es ahí cuando salieron los mejores salmos del Señor. En la vida, creo que nosotros debemos escribir nuestros propios salmos. Cuando estemos en esos momentos, levantémosle y digámosle: Señor, tú eres mi fortaleza, auxilio. Tú eres mi guía, tú eres mi dirección, tú eres mi protector, tú eres mi proveedor, Señor. ¿A quién iré sino a ti? Esos son los salmos que salen de nuestro corazón cuando estamos afligidos. Dice el Salmo 27:14 de la Nueva Versión Internacional: pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Así que cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, inmediatamente recuperamos valor. Nuestra esperanza, claro, el Señor nos puede mandar personas, pero mi esperanza tiene que estar puesta en Él. Podemos tener batallas por fuera, temores por dentro, pero cuando yo pongo mi esperanza en el Señor, tengo ese valor, esa fuerza para enfrentarme, para enfrentar a esos gigantes que tengo allá adentro y esa batalla de afuera. Esas dudas, esos temores
Eso que hay allá adentro, recordemos cómo lo vencemos, declarando las palabras del Señor. Entonces el Señor nos dice hoy, cobremos ánimo, armémonos de valor, porque es tan fácil caer en el desánimo. Es tan fácil sentirnos agobiados. ¿Recuerdan a Elías, que enfrentó a una cantidad de profetas de Baal, ¿cierto? Y a todos sus enemigos, y al día siguiente estaba escondido en una cueva, ¿sí? Así de fácil puede venir el desánimo, pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en las promesas del Señor, las batallas de afuera y los temores de adentro no nos van a quitar el ánimo de seguir a nuestro Señor.